Bienvenidos a Notas al Alcance. Nosotros somos una escuela de música humanista. Mi nombre es María Ángel Alcázar, directora y profe. Y hoy tengo un invitado súper especial aquí en este video de entrevista. Tengo a mi gran amigo Samuel Fuentes. ¿Un aplauso para Samuel? Miren, les cuento que Samuel es un súper músico. Te admiro, amigo, de verdad. Samuel ha tocado con Lazo, con Lagos, con Rafa y Chinín, está tocando con la Venezuela Sound System, es arreglista, tiene su propio proyecto musical y además da clases y es un gran baterista. Entonces, hoy vamos a conversar, a conocer más a Samuel, conocer sus experiencias. Y bueno, nos encantaría saber también en los comentarios qué tal les pareció la entrevista, cuáles son sus opiniones, siempre de forma muy respetuosa. Y bueno, Samuel, amigo, de verdad, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Sí, ¿nos puedes decir cuáles son tus redes sociales, tus personales y de la academia? Para que la gente te conozca. Seguro. Me pueden encontrar en Instagram, @Samuel D. Fuentes. Y en la academia, Big Band Academy. Perfecto. Bueno, Samu, vamos a conversar un poquito acerca de nuestros inicios, ¿no? Porque nosotros nos conocimos estudiando música. Exacto. Hace muchos años. Pero ya vamos casi como para 10 años que nos conocemos. Sí, poco más de 10 años en Ars Nova. Sí, me acuerdo. Verlo, sí, un montón. Nosotros estudiamos juntos en la Escuela de Música Ars Nova. Hoy en día es una escuela de música online. Ambos estudiamos composición con la profesora María Eugenia Tilano. Y bueno, fue un camino muy divertido, tocamos juntos. Entonces, tenemos como varias experiencias en conjunto. Y bueno, quisiera preguntarte para ir empezando, ¿no? Hay un mito de que el baterista solo sabe golpear cosas, ¿verdad? Y no entiende nada de notas. O sea, la gente piensa que los bateristas no saben de músicas. Pero tú sí sabes de música porque estudiaste composición. Entonces, ¿cómo te ayudó esta formación académica y el estudiar piano, porque también estudiaste piano, claro, a convertirte en el baterista y arreglista que eres hoy en día? Que además, o sea, yo los invito a escuchar la música que hace Samuel y vean sus redes porque de verdad que es un músico de calidad. Entonces, cuéntanos, Samu, ¿qué tal? Bueno, yo creo que cada artista, cada músico tiene como su propia historia y quizás coincidimos en algún punto de la historia con ciertos factores en educación, formación, educación empírica, educación. Pero, a ver, tú me estabas preguntando eso y yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, mi papá hacía un ejercicio conmigo, que era escuchar la música, pero él me decía, concéntrate en tal instrumento. Él decía, escucha lo que está haciendo el bajo, la guitarra, la batería, y era como una forma de poder hacer como solear el instrumento y entender qué estaba haciendo, ¿no? Y lo segundo ejercicio, o sea, lo segundo que venía después de ese ejercicio era como imaginar que yo estaba en la batería en ese caso. O imaginar que luego yo lo traspolé automáticamente por alguna razón. Bueno, ¿cómo sería yo como guitarrista? ¿Cómo sería como tecladista? ¿No? Y creo que eso a mí me dio como un sentido un sentido musical de qué es lo que haría yo, lo que luego se transforma en cómo componer. Yo creo que al haber entrado en la escuela, como esa voz creativa que yo tenía, que quizás no estaba expresada en la batería porque la batería no produce armonías per se, comencé a entender que todas esas cosas que yo escuchaba en mi mente o que escuchaba a veces en las canciones, tenían nombre, tenían significado, tenían estos acordes, estas escalas y todo eso lo fui entendiendo. Fue como que cada vez más fui teniendo como un entendimiento más amplio de qué es lo que yo estaba oyendo y sintiendo y por ende ya podía como escribir música. ¿Con quién estudiaste batería tú? Yo pasé por varios profesores. Yo me crié en Guatire. Yo pasé Guatireña. por... Levanten la mano los guatireños. Shout out a la Escuela de Música Vicente Emilio Sojo. No sé si todavía existe, no sé si cambió de nombre a algún núcleo, pero bueno, yo empecé allá. Sin embargo, yo no empecé de primero en el sistema, yo empecé en una escuela llamada Alexander Livinari, que era un percusionista, pero la escuela era como en honor a él, ¿no? Pero mi profesor fue Frank Blanco, ese fue el primer profesor que yo tuve, luego Emerson, que él estaba en el Valle. Y luego llegué al conservatorio con Andrés Briceño. Creo que esos fueron mis profesores más importantes. Hay uno que no es de batería, que es Patricio El Chino Díaz. Conservatorio Simón Bolívar. Sí, exacto. Dentro del Sistema Nacional de Orquestas aquí en Venezuela. Para los que no estén en Venezuela, nosotros tenemos todo un Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles que ha sido muy emblemático para muchos músicos aquí venezolanos y tú has sido parte de ese sistema. Sí, totalmente. Yo pasé
una formación que estaba, vamos a decir, por fuera del sistema, que fueron estos profesores que yo tuve, y luego la formación del sistema, que tuvo que ver más con la práctica orquestal. Entonces, bueno, imagínate, o sea, era también estar expuesto a música, vamos a decir, un tanto más compleja, eran composiciones clásicas, académicas, entonces cuando tú te expones como a esos medios y esas, eh, vamos a decir, contextos musicales, tú Ujú, como que absorbes todo eso, especialmente cuando eres niña. Entonces ujú. como esas cosas quedan grabadas. O sea que sí estudiaste percusión orquestal. Sí, estuve un tiempo de No percusión sabía, orquestal. qué Sí, cool, no yo sabía. nunca te había contado. No, 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 descubriendo cosas. Bueno, no fue tan... A ver, lo que pasa es que hoy entiendo que la percusión orquestal tiene como muchas capas, ¿no? Está el timpani, está como... Yo pasé más por el timpani, el redoblante, los platillos suspendidos, el triángulo, el famoso triángulo, pero nunca me tocaron los instrumentos de teclas como el xilófono, la marimba y eso. Creo que eso fue también, haber escogido ese instrumento fue como un temor a leer el pentagrama. Ajá, huyendo. Pero entonces, ¿cómo pasas de la percusión orquestal, pequeñito, Ujú. a la batería? O sea, ¿cuál fue ese cambio que tú dijiste, este es el instrumento En que yo realidad fue al quiero? revés. Ah, Yo sí. empecé primero con la batería. O sea, mis padres descubrieron, yo tenía un amigo que tenía como una batería de juguetes, ellos, el hijo de una familia, que son muy buenos amigos de nosotros. Yo usaba esa batería, como que la dejaba desarmada, yo la ensamblaba de nuevo y tocaba y me la regalaron. Entonces, como vieron que yo tenía como esas aptitudes para la música, que mi papá siempre ha sido un melómano. Y siempre te han Este, apoyado también en la sí, música, exacto. afortunadamente. Sí, sí, sí. Y mi papá siempre quiso ser timbalero, quiso ser percusionista y bueno, vamos a decir que también se traspoló ese sueño. Ujú, Eso fue como me contagió de ese ujú. sueño. Y nada, empecé con la batería primero. La batería fue primero. Lo que haber pasado por los instrumentos de la orquesta sinfónica fue más circunstancial, porque en aquel entonces creo yo que el sistema todavía no tenía proyectos de música popular como los tiene hoy. Ujú. Por lo tanto, la música era completamente académica. ¿Y cómo llegas entonces con Andrés Briseño? Bueno, en aquel entonces, como yo estaba chamo, mi papá cada vez más estaba interesado en que yo tuviera como una mejor educación en la música. Entonces, como nosotros ya habíamos oído de Andrés Briseño, que Andrés Briseño es uno de los mejores bateristas del país, es una de las personas y pioneros, que ha sido pionero del jazz en Venezuela, de adaptar los ritmos afrovenezolanos en la batería. Entonces ha tenido una historia y un gran recorrido. En aquel entonces teníamos conocimiento de que, bueno, él estaba dando clases y, bueno, se había hecho también famoso el proyecto del Big Band Jazz. ¿Verdad? Y Eso resonó muchísimo. sí, exacto. Sonó mucho. Y fue como el pionero, porque quizás, bueno, no sé, aquí un poco ignorante yo, no habían big bands aquí en Venezuela como tan formalizadas, no sé. Me imagino yo que dentro del sistema no. Me atrevería a decir que a lo mejor fue también uno de los proyectos que dio como paso a esta otra serie de proyectos de música popular dentro del sistema, todos estos programas. Pero bueno, Andrés estaba dirigiendo esa. Ujú. Y nada, sabíamos que él estaba dando clases en el conservatorio y mi papá se enteró de las audiciones, llegamos hasta allá y bueno, hice la audición y afortunadamente quedé. Quedaste. ¿Y cuántos Sí. añitos tenías? Creo que tenía como 12 años cuando yo llegué al O sea, conservatorio. estabas súper chiquito. Sí, O estaba sea, súper desde chamo. esa edad tú estás en contacto con el jazz Exacto. y te has ido formando cada vez más en eso Sí, hasta sí, hoy. sí. Qué fino, o sea, tienes una trayectoria importante. Qué fino. Vamos a hacerte la segunda pregunta Ok. y después seguimos hablando porque esto es de extendido, Sí, extendido. no, ya. Cuando creces te das cuenta que Yo, tienes más que no, contar. y yo pregunto, a mí me gusta mucho preguntar, mucho, mucho, mucho. Entonces, la segunda pregunta dice así. ¿Tuviste la oportunidad de estar en la primera formación de mi proyecto? Ok. Cuando apenas estábamos empezando en el 2017. Ujú, sí. ¿Qué recuerdas de esa etapa como estudiante donde todo era experimentación y qué consejos le darías a los músicos de la escuela que apenas están armando su su primera banda? Disclaimer, aquí nuestro primer concierto, ¿te acuerdas que fue en un vivero? Claro, fue increíble. Fue genial, fue demasiado exótico, ¿verdad? Y Sí, además no estabas tocando batería, estabas tocando percusión. claro, en un set de percusión pequeño, exacto. Y éramos un gentío, éramos un bandón. Y Y sonábamos cañón, sí. sonábamos fino. Pero bueno, o sea, de esos recuerdos que cuando estábamos en la escuela,
Bueno, me acuerdo de las sesiones de arreglo, que son todo un tema en la escuela, en Ars Nova, que son geniales, pero uno sufre y vive eso con mucha presión cuando estudiamos armonía. O sea, ¿qué recuerdos atesoras más de esa época? Wow. Eh, En general, no tiene que ser conmigo tampoco. no, es que sí, es como que engloba Ajá, muchas cosas. Quizás lo no tan bueno fue el periodo en el que nosotros estuvimos estudiando. Era como un poco difícil ujú. económicamente hablando. Sí, fue una época complicada para nuestro Sí. país. Sí, tenía que ver mucho con la realidad que estábamos viviendo, pero creo que la parte buena de eso fue como esa especie de resiliencia, especialmente por los sueños que uno tiene en la música, lo que uno cree y en lo que uno cree como artista, de lo que quiere hacer. Yo creo que teníamos mucho de eso, porque, o sea, hicimos toda esa música, hicimos todo esto Éramos de tu muy jóvenes proyecto. también, Sí, sí. y creo que fue muy bonito haber creído en eso porque fue también como la base, la fundación para empezar a trabajar en otros proyectos. Si bien como Eso. algunas de esas cosas quizás no se mantuvieron en el tiempo o cambiaron, no dejamos de hacer nunca música. Pero fue un Totalmente, despertar para todos. totalmente. Para mí creo que eso fue como esa experiencia fue como lo que a mí también me inspiró a escribir música. Hubo como varios eventos. Uno de esos fue haber tocado esa música en ese tiempo, fue haber estudiado en la escuela, porque como había dicho al principio, fue como gracias a la escuela, gracias a la enseñanza de la profe, shout out a la profe, Queremos a la este, profe. muchísimo. Gracias a eso que yo había aprendido, bueno, empecé a como encontrar mi voz musical, ¿no? Pero otro evento que me estoy acordando ahorita fue haber escuchado como un tema de Snarky Puppy que fue el que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Mm, Es lo que estoy haciendo ahorita, que ha ujú. sido Sí, increíble. ¿verdad? Tu proyecto se parece Sí, bastante a Snarky Puppy. me inspiré bastante en eso y hay inspiraciones, claro, de música y de bandas venezolanas que me encantan. Adrenalina Caribe, Maroa, Vitas Brenner. Vita Brenner, claro. Ha sido toda una experiencia, pues, y quizás no son como no, a ver, serían como quizás las primeras bandas de jazz fusión afro-venezolano, Y bueno, que que no, juntan no música están de tan Venezuela. vigentes hoy en día, no son tan populares porque son más hacia atrás, más hacia los 70, más hacia los 80, Sí, pero que de alguna forma te contactaron y te inspiraste en eso. claro, claro, o sea, vas hallando, bueno, todo lo que vas oyendo va siendo inspiración. Ahora, tú preguntaste ahorita como cuál consejo le Ujú. podría dar a los estudiantes, ¿cómo Sí, fue? a los estudiantes, a las personas que están ahorita como pensando en hacer un proyecto, quizás están más jóvenes o no, a lo mejor hay alguien más adulto que quiere hacer un proyecto, pero que no se atreve porque piensa que es imposible hacerlo, porque parece imposible, pero no es tan imposible, pues hay que programarse un poquito. Sí, yo creo que emprender cualquier cosa o cualquier cosa que tú hagas en la vida eh, va a necesitar de dos cosas. Primero que ames lo que estás haciendo. Ujú, O sea, y no desde un sentido de romantizar, porque el amor en sí no es fácil desde muchos puntos donde tú ujú. lo puedes poner en la vida, ¿no? Pero tienes que amarlo realmente y lo segundo es creer en lo que tú tienes, ¿no? Y bueno, hace poco estábamos hablando sobre el tema de las expectativas, Ujú, que a mí me parece un tema muy interesante. Yo creo que en la vida uno tiene que soñar, es muy importante soñar, es muy importante tener metas, por supuesto, y ¿por qué no? Las expectativas también son parte de eso, pero aparte de esas expectativas, hay algo ahí que quizás pueda hacer daño, que es como tener una ilusión de control ujú. sobre esas expectativas. A ver, esto puede entrar en un campo un poquito difícil de explicar, pero yo he aprendido que a medida que iba pasando el tiempo, pues en mi carrera y en mi vida, yo he tenido como una concepción sobre que si yo aprendía A, ese A me iba a dar el resultado B. Y ese era el Ok, resultado B que era lineal. exacto, Ajá. O exacto, era la consecuencia o sí, el efecto próximo. exacto. O sea, y era específicamente B, no era C, no era D, Ujú. pero finalmente, cuando me di cuenta de que no era así, finalmente llegué al punto H. La otra opción menos esperada. Sí, exacto. Es como que algo distinto a lo que yo pensaba o yo soñaba. Y quizás lo que trato de decir con toda esta explicación un Ujú. poco confusa
es que en el momento en que uno quizás suelta un poco el control sobre esas expectativas de lo que uno tiene, pueden venir las demás bendiciones. Suena un poquito cliché decirlo, pero precisamente para recibir, tú tienes que soltar lo que tienes en tus manos. No No, significa renunciar a lo que tú exacto. eres como persona, ni a tus sueños, pero tener el corazón y la mente abiertos para también lo que puede venir. Y ver también cuáles son las puertas que se te están abriendo. Totalmente. Porque a lo mejor tú quieres una cosa y estás súper empeñado en que es eso Claro, y que no ves y las no otras ves las puertas que se otras están... opciones, las Exacto. cosas, otras cosas que están sucediendo a tu alrededor, que tienen que ver con lo que tú estás haciendo o que te pueden ayudar a crecer y que no las tomas porque no es lo que tú quieres. Exacto. Entonces es muy difícil darse cuenta de eso, tienes que hacer todo un trabajo personal complejo para darte cuenta de que, oye, a lo mejor mi camino no es tan transitable por acá, se me están abriendo estas otras opciones, vamos a probar por acá. Yo creo que, o sea, eso es como muy inteligente porque si uno como que se empeña en una sola cosita, uno sufre mucho. Sí. Uno sufre muchísimo. Y te lo digo porque a mí me pasó así después del proyecto que se cayó Ok. hace, detrás de cámaras estábamos hablando, que bueno, que yo dejé de tocar en la pandemia y por otras ciertas circunstancias, pero me empecé a dar cuenta que la educación era algo que se me daba muy bien Sí, y que ¿no? me sentía cómoda, que además me proporcionaba la estabilidad económica que necesitaba, que ese es otro tema que también vivimos los músicos, ¿no? Claro. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué no ir por este camino si se está presentando la oportunidad? Me dieron una beca en una universidad muy buena aquí de Caracas y yo, bueno, ¿por qué no aprovechar esto, no? O sea, fue una decisión difícil también, ¿o no? Claro. Como seguir en la música con el proyecto o empezar a estudiar educación y al final dije, bueno, me voy por el camino, bueno, no sé, creo que los dos eran difíciles, Sí. pero, o sea, como que, y yo no he dejado de hacer música, yo no he dejado de tocar, yo no he dejado de pensar en la música, pero ahora lo estoy haciendo desde otro ángulo, desde otro espacio, que pienso que es tan necesario como poder tocar, como poder ser instrumentista, como poder ser compositor, poder ser realista, o sea, poder hacer todo, porque lo chévere de la música es que hay espacio para todo el mundo. Totalmente. Entonces no te tienes que encasillar en una sola cosa, sino que hay muchas opciones que puedes tener. Y Yo, tú también eres arreglista. Yo escucho tus arreglos, son buenos. yo creo que eso que mencionas es como ese aprendizaje se convierte también como una herramienta que tú tienes. Pues es que cuando empiezas a ver las otras cosas, o te das cuenta de las otras puertas que están abiertas, te das cuenta de incluso cosas que no sabías que para las que eres bueno o para las que, o que te gustaban. ¿Sí me Exacto. explico? Como que lo descubres también en el proceso. A eso me refiero con también como tener la mente abierta. Es que vas como descubriendo otras cosas, ¿no? Entonces, el proceso no es lineal. Ese es como La conclusión de esa esta pregunta. conclusión más. Bien, bien. De hecho, ahí, en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Sean Ajá. Covey, él tiene una de las mejores frases que a mí me quedó grabada, que él dice en el libro es, el principio del proceso es ineludible. Y eso me encanta, porque no importa cuánto avance la Ujú. tecnología, cualquier proceso que tú vayas a hacer en la vida, no lo puedes evitar, uno, y dos, lleva tiempo. Y más que todos los procesos creativos, Uf. que son súper complejos. Sí. Vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. Entonces, estamos en la segunda parte de la entrevista ahora. Ok. Vamos a hablar acerca de lo que estás haciendo ahorita y hasta dónde has llegado, que me parece increíble. Ok. Escucha esto que te voy a preguntar. Has estado en Tarima Gigante tocando para Lazo, un gran artista venezolano. Lagos, también una agrupación que ha llegado a muchos lugares. Rafa Chini y otros, ¿verdad? Para un estudiante que sueña con ser músico de sesión o salir de gira con un artista grande, ¿cuál es la diferencia entre tocar bien en tu cuarto o en tu estudio y ser un buen músico para que lo llamen grandes artistas? O sea, ¿cuál es esa diferencia que sientes tú de estoy estudiando a estoy empezando a ser profesional? ¿Qué clic tuviste que hacer allí? Wow. Yo creo que eso va, o sea, tanto lo que tú tienes de conocimiento musical y las herramientas que tú tienes como persona van de la mano. O sí, o sea, es así. En el cuarto, a la hora de practicar, tú eres siempre el mejor músico. Ujú. O sea, siempre vas a ser el mejor músico del mundo en tu cuarto, porque ahí está como que fluye, sí, bien llevado, ¿no? La creatividad, tu musicalidad y todo eso.
pero allá afuera eso no es suficiente, pues. O sea, cuando tú tienes valores como persona, cuando tienes una buena ética de trabajo, pues eso te lleva a tratar con artistas de mayor envergadura. Entonces, la formación va de parte y parte, porque también puedes ser una persona con muy buenos valores y tener muchas herramientas ¿sabes? Ser responsable y toda esta cuestión de los valores, pero cuando no tienes la musicalidad o la experiencia, entonces quizá no puedes llegar hasta allí. ¿Sí me explico? Este, mm, Tiene que haber un balance sí, exacto. entre las dos cosas. Para mí el momento en que empezó a hacer clic, bueno, en realidad no hubo un momento en que hizo clic. Eso fue como... Empezó a fluir. Sí, no, a ver, ¿cómo explico esto? Es parte de la vida, es parte de crecer, de que cuando tú vas llegando a entornos con gente profesional, tú tienes que estar a la altura musicalmente y personalmente, pues, con los demás, pues, porque... Y además es como eso que se conecta que, bueno, musicalmente hay un respeto también por el nivel que tiene el otro artista, por lo tanto, por decir un ejemplo, tú tienes que estudiar el repertorio, tú tienes que llegar listo, porque así tú demuestras también que tú respetas el tiempo de las personas, pues. Además, eso también refleja que tú tienes el suficiente respeto y el amor para llegar a esos niveles, pues, o lo que uno aspira musicalmente, hasta donde quiero llegar a ser, cuán bueno yo quiero ser. Es eso, yo me creo que yo soy bueno, pero yo tengo que trabajar en función de eso, ¿no? Y también tú aprendes con músicos de mayor nivel, musical o personalmente, vas adquiriendo esas herramientas y te das cuenta que también la gente es como, tiene como, es complicada. Y no, a veces ni en un buen ni un mal sentido. Hay personas que pueden apoyarte y aportarte muchísimo, enseñándote cómo moverte en el medio tanto musical como profesionalmente, o sea, como persona, pues personalmente. Y te vas dando cuenta de cómo tratar con la gente. Es un mundo, o sea, mundo. bastante, o sea, es bastante tela que cortar. ¿Qué cosas piensas tú que debería ser un buen músico y qué cosas no debería ser un buen músico? O sea, vamos a definir esa ética musical, ese estándar, ¿no? A ver, o sea, me gusta pensar que... Y digo me gusta pensar Base a tu porque... experiencia, Sí, obviamente, claro. esto es solamente mi experiencia. Completamente subjetivo. Sí, totalmente. Porque no hay como un currículum y que, bueno, se solicita. Sí, claro, bueno, imagínate, O eso sea, solicita bueno, responsabilidad emocional. tal cual, tal cual, tal cual. Mira, hay algo que oye, me vino a la mente ahorita que hay algo que yo no he entendido, que es el tema de por qué posiblemente existiría en la cabeza una persona que tiene como ínfulas de ser como muy grande, como ponerse por encima de los demás, ¿no? Yo nunca entendí eso, pero cuando tú miras hacia adentro te puedes dar cuenta de que también tienes como ciertos efectos. Entonces yo creo que para todo en la vida, la mejor herramienta, pienso yo, una de las mejores herramientas que uno debería tener es conocerse a uno mismo, es saber estar muy consciente de las cosas buenas que tú tienes y las malas. A veces, muy importante tener más en cuenta, o sea, saber cuáles son las buenas, porque hay personas que les es más fácil decir Las malas. las malas, ¿no? Y puede estar el caso contrario, hay gente que puede creerse buenísima, pero, pero no conoce sus malas. Entonces, claro. yo O creo no que... lo asume, pues también. Exacto, y por alguna otra razón, pues la gente no es como, tú no puedes decir que alguien es completamente malo porque no sepa de esas cosas, simplemente no lo saben. Y uno siempre está siempre, en cualquier punto de la vida, uno está en un punto de ignorancia, no conoce lo suficientemente, lo suficiente acerca de uno mismo y de las personas. Entonces, es muy importante conocerse a uno mismo. Yo creo que eso es como lo que va dándote una brújula hacia Yo creo que un punto clave puede ser, en base a lo que tú estás contando, es que cuando ya estás como en ese nivel tan profesional, cada quien, lo que decía nuestra querida maestra María Eugenia, que cada quien es responsable de su atril. Claro, buenísimo, exacto. Esa es una de las mejores reflexiones que me llevaba la maestra, porque es la verdad. O sea, Sí.
¿Y a qué nos referimos con esto? Que cada quien es responsable de asumir su parte, tanto musical como individualmente, ¿no? Y Claro. eso viene con responsabilidad, organización, planificación, Total. Total. puntualidad. ¿Ya dije puntualidad? No. No sé. Puntualidad también, ¿no? Y creo que eso quizás marca mucho la diferencia a que te llamen más o menos también. Total, total. Y creo Com- que pasé como muy por encima de todas de esas cosas, pero es como que lo que te traté de decir. Exacto. Jamás me voy a olvidar de un cuento que nos echó la profesora en clase. No sabemos quién fue porque, bueno, no sabemos quién fue. No sé si tú estabas allí, pero una persona que llegó a un toque privado y llegó y pidió un baño para bañarse. ¿Tú te sabes este cuento? No. No, no sé en qué momento fue en mi vida, pero eso me quedó así. Como iban a una fiesta, contrataron una agrupación y llegó una persona, un músico, todo sudado, y dijo, bueno, préstenme el baño para bañarme. Y por supuesto, nuestra maestra atacada, Ay, todo ay, ay, ay. el resto de la agrupación atacado como que, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? ¿No? Que es como llegarlo muy al extremo. Bueno, quién sabe las condiciones de la persona, porque, bueno, uno también, ¿sabes? Claro, Uno se equivoca, ¿sabes? Pasa por circunstancias a través de la vida, ¿sabes? Y uno no sabe también qué cosas pasan a las personas normalmente, claro, de ¿no? ese lado de... Y uno también como músico vive muchas cosas Total. y vive cosas durísimas también. Entonces, pero bueno, también me acuerdo de nuestro maestro Héctor. ¿Tú llegaste a conocer a Héctor? Una sola vez. El esposo de nuestra profesora María Eugenia, que decía que músico no es gente, músico no es civil. Mira, es que me acuerdo de toda mi época de estudiantil y es muy gracioso, pero es verdad. O sea, hay muchas cosas que uno no ve igual que los demás. Y el tema de la responsabilidad creo que es un punto clave al momento de de tu querer destacar sobre los demás. Ahorita que lo mencionas, actualmente para mí es el valor más importante. Creo que cada uno tiene como el suyo. Para mí la responsabilidad es un valor muy integral. Yo creo que tiene que ver contigo mismo y con los demás. Eso, y juntarte con las personas que también sean igual de responsables que tú, Sí, y proactivas, y puntuales, y planificadas. O sea, sí, yo sí, creo que sí. todas las personas con las que tú estás tocando, en general, son así. Totalmente, totalmente. Claro, cada uno tiene sus personalidades y sus cosas, pero la responsabilidad es una de esos valores que reina. No, para que todo funcione. Ahora, te quiero hacer esta pregunta. Ajá. Tú tocaste con Lazo, Ok. ¿verdad? Tú giraste aquí en Venezuela con Sí, Lazo. exacto. ¿Llegaste a irte fuera de Venezuela? ¿Con él? ¿Sí? No. No, ok. Pero hiciste una gira grande, importante, Sí, de aquí dentro del aquí y país. la gente tiene una fanaticada muy importante. Sí, total. O sea, imagínate que estás tú en cualquier concierto grande Ok. y te equivocaste. Y te ha pasado, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Qué has hecho? ¿Cómo resuelves el momento? ¿Sabes ¿Pones que, la típica cara de que me peleé o sigues y fluyes con el momento? sabes que lo tengo grabado, ¿no? Esos ¿En serio? momentos. Yo tengo como una carpeta en la computadora que se llama baquetas voladoras, que es cuando se me caen. Ay, no puede ser. O sea, ¿cómo lidias tú con el error o con el fracaso, entre comillas? ¿Cómo lidias tú con eso? Vamos a ponerlos a un punto de vista filosófico. Ajá. Yo, a ver, lo voy a poner primero en términos musicales, o sea, en la batería específicamente. Esto es algo que yo le decía a mis alumnos. Nosotros tenemos una dinámica de que grabamos Ujú, temas, grabamos música porque tienen que aplicar lo que han estudiado, ¿no? Entonces, pasa que no todo el mundo está acostumbrado a grabar. ujú, Y entonces, grabar es algo que también se aprende. Yo creo que grabar es una forma de estudiar muy importante, por cierto. ujú, Y por supuesto, cuando no estás acostumbrado, si eres alguien que eres quizás perfeccionista o que estás muy pendiente de no equivocarte, ujú, pues el margen de error se amplifica, que ahorita voy a ujú, hablar tocar un momento ese tema. Pero yo lo que les digo a mis alumnos, muchachos, miren, esto es como la vida. Si ustedes se quedan pensando en el error que cometieron cuando pasaron por tal compás o parte de la canción, van a distraerse y no van a ver qué es lo que tienen de frente y mucho menos van a ver qué es lo que falta de la canción por hacer. Pues lo mismo pasa en la vida. Quedarse como enfrascado en el pasado sobre ese error no te va a ayudar a ver qué es lo que tienes en el presente y bueno, eventualmente hacia el futuro. Pues es así y a mí me ha tocado muchísimo lidiar con eso. Hace poco, y hace poco este año, porque ujú. esto fue una de las cosas muy interesantes que yo aprendí este año y que me ha ayudado a lidiar con eso. Desde hace un par de años,
mi enfoque en la práctica era el mayor control sobre el instrumento. Es decir, yo empecé a estudiar los rudimentos, volví como a los rudimentos Yo de la vi que música. montaste varios videos en Instagram Sí, y en TikTok. pero digo rudimentos es back to basics. O Ok. sea, vamos a volver a los primeros ejercicios y yo creo que es necesario. Uno eventualmente vuelve como a las bases para Ujú, curar muchas cosas. Es necesario cuando has desarrollado quizás algunas mañas técnicas, ujú. por ejemplo. Pero bueno, entonces mi enfoque era, eh, voy a trabajar esto, voy a trabajar en términos de que cuando toque esta velocidad va a ser esto. Y resulta que el enfoque o sea, era incorrecto la manera en que yo lo estaba eh, Llevando. Ujú. sí, exacto, en mi estudio. Y en algún punto de este año, en febrero, conocí a una psicóloga deportiva Ah, y sí. ella me enseñó algo muy, muy importante. Una fórmula, uy, me hubiese gustado leer un poco más acerca de eso, pero ella me lo escribió con un papelito. Un saludo para Oriana, muchísimas gracias por enseñarme esto. Ha sido una de las lecciones más increíbles que aprendí este año. Ella me enseñó que una fórmula, sí, matemática, que es rendimiento es igual a talento menos interferencia. ¿Ok? El talento Ujú. es toda la capacidad musical, lo voy a llevar a la música, porque ella me lo Ok. explicó en términos del deportista, ¿no? Ujú, Pero vamos a decir que el talento es todas las capacidades y todo lo que, vamos a decir, el ego te dice en tu mente que tú ujú. puedes hacer. Es lo que tú crees que puedes hacer, es como que todas las herramientas que tú tienes. Pero la interferencia es precisamente lo que resta eso. La interferencia, para mí en este caso, era que yo necesitaba tener mayor control sobre el instrumento. Entonces, si yo empezaba a tocar o practicar en función de que tengo que caer preciso en el clic y no me puedo equivocar y no me puedo equivocar y no me puedo Ujú. equivocar, más me equivocaba. Mm. Eso fue lo primero que dije. Yo estoy tratando de ganar un mayor control sobre el instrumento para no equivocarme. Y ella me dijo, ese es el error que estás cometiendo, Mm. porque el error también es ineludible. Pero si tú aprendes a enfocarte correctamente en las cosas que tienes que hacer, y algunos de esos ejercicios eran como fijarte en un objeto fijo, controlarte tu respiración, controlar, ¿cómo explico? O sea, enfocar tu atención en otra cosa, es lo Ok. que quiero decir. No controlar, sino enfocar tu atención en otra cosa. Visualmente un objeto, en tu respiración, en lo que tú estás oyendo, que la música puede ser un poquito difícil en esa Ujú. parte porque estás oyendo muchas cosas al principio y si tienes que estar Es pendiente de difícil que... concentrarte porque eh, son muchas cosas que están pasando al mismo sí, sí, tiempo. sí, claro. Ujú. Pero eso es lo que ayuda a que haya un mejor rendimiento, a que esa interferencia, o sea, no reste tanto a lo que quieras hacer en tu talento. Y además de eso, otra cosa fue como practicar las otras cosas. O sea, no era tener sentido de control sobre estos ejercicios de enfocarse, era más enfocar tu atención, la concentración en un objeto fijo, en tu respiración, en lo que tú estás oyendo, que en la música puede ser un poquito más complicado eso. Esto, como lo estamos poniendo en términos deportivos, o sea, lo que está oyendo el deportista puede Ujú. ser la fanaticada o qué sé yo, sus mismos pasos. Uno está pendiente de la música, porque uno está escuchando música y tiene que estar pendiente de la música. Pero bueno, eso me ayudó y lo otro que me ayudó fue como cambiar qué es lo que yo estaba estudiando. Ujú. A principios de este año yo aprendí, bueno, una de las cosas que yo conversaba con mi papá acerca de este punto de, bueno, qué es lo que yo quería, o qué era el problema que yo tenía a la hora de estudiar el instrumento. Él me dijo algo muy importante, que era, bueno, si quieres tener resultados distintos, tienes que empezar a trabajarlos y enfocarlos de manera distinta. Yo Ujú. no lo entendía, pero bueno, comenzaron a llegar como esas otras formas y wow, ya mi manera de estudiar, o por lo menos lo que yo estoy estudiando ahorita, es muy distinto a lo que yo estaba estudiando. Y ahorita me siento mucho más libre tocando. Qué fino. Sí. Me encanta eso que dijiste sobre cómo enfocas, cómo te concentras. Y, y bueno, que en realidad el error es parte de la vida. O sea, uno tiene que aprender a lidiar con eso. Me encanta. Deberías publicar tu sección de baquetas voladoras. Sí, un día de esto. Sería divertido, sería divertido. Hay un baterista, perdón, ahorita que estabas mencionando eso, Vinny Colaiuta tiene, o sea, dijo una vez algo que resuena mucho más conmigo ahorita, que dice, thought is the enemy of flow. Es decir, el pensamiento, o quizás sobrepensar, es el enemigo de la fluidez. Ujú. Eso. Total, total, uf, demasiado.
Quiero que me cuentes un poquito acerca del proyecto o tus clases en Big Bang Academy. ¿Cómo surge eso? Cuéntame. O sea, yo de repente baterista y de repente, ¡pum!, profesor de batería. Y yo, wow, qué fino. Porque además lo haces en un estudio. O sea, me parece como algo muy novedoso el tema de grabar con los muchachos. Veo que los pones en las redes. O sea, como que hasta cierto punto los desafías también a convertirse en gente que los puedan ver. O sea, les das como también una plataforma para que ellos puedan desempeñarse. Sí, qué interesante. No había pensado que era también como una plataforma Sí. también para ellos, ¿no? A ver, yo creo que hay proyectos que uno empieza... Voy a hablar claro. Ajá. Yo empecé este proyecto sin saber que iba a durar tanto tiempo. O sea, yo no creía realmente que esto iba a durar así. Pero fue así porque... ¿Cuándo lo empezaste? ¿En qué A año? ver, yo lo empecé en noviembre del 2024. Yo creo que Ok. lo pensé y lo hice sin tener como expectativas de que iba a funcionar aquí, quizás como un negocio, que iba a durar en el tiempo. Incluso dudaba de mis mismas capacidades como profesor. Pues yo no pensé que tampoco que la gente estuviera como pendiente de las cosas que hago como baterista, ¿sabes? Ujú. O sea, creo que también me ayudó a Tú darme dudando cuenta. de ti mismo. Exactamente. Fue así. Yo empecé un 27 de noviembre del 2024 con 5 estudiantes. Uno de ellos ha sido el que se ha mantenido con el tiempo y ha visto su crecimiento, que ha sido espectacular. Joyce. Saludos. Retomábamos, como te preguntaba, porque me parece interesante de dónde surgió esas ganas de enseñar, por ejemplo. Claro. Ajá. Yo estoy acordándome ahorita que cuando yo empecé la academia, siendo completamente honesto, yo lo empecé sin expectativa. Lo empecé como un proyecto altruista. Yo sentía bueno, que estaba llegando a un punto donde yo también quería, o tenía como el deber, pues, de compartir mi conocimiento. Y yo nunca lo vi como una especie de negocio, como algo que iba a durar en el tiempo y que al final resultó ser las dos y así espectacular, ¿no? Pero me motivó más el hecho de poder enseñar y brindar como estas herramientas de cosas que yo he aprendido en el tiempo, pues, y yo creo que cuando haces eso también generas un sentido de comunidad musical que creo que si lo hubo o lo ha habido, por ignorancia, ¿no? Quizás se ha debilitado un poquito con el tiempo. Y digo esto porque cuando yo empecé, por ejemplo, en el Big Band, en el Simón Bolívar Big Band Jazz Ujú. del sistema, ya había una cantidad de bateristas, unos duros. O sea, fue una época increíble porque también uno se sentía retado, pero además yo me sentía muy inspirado por mis propios compañeros, ¿no? Había un sentido de comunidad, de hermandad, o sea, de mucho apoyo, al menos con los bateristas que en ese tiempo que fueron con los que yo crecí, ¿no? ¿Por qué creo que se debilitó? Bueno, por la misma cuestión de los músicos que se fueron yendo del país con el tiempo. Claro. Y yo creo que una parte, o sea, algo que también afectó eso fue como ciertas movidas musicales. Pues aquí, por ejemplo, tenemos más festivales de jazz que antes. O actualmente, si los hay, son pocos o no existen. Sí, la no movida del están. jazz ha ido mermando durísimo. Sí. Desde antes, o sea, obviamente cuando vivimos la pandemia todo se paralizó, Sí. el mundo de la música se quedó estático Sí. y retomar eso ha sido un paso a paso pues para todo el mundo. Sí, toda la razón. Eso ha sido una de las cosas que quizás también lo debilitó. Pero bueno, yo sentía también que había como un llamado en no solamente dar las clases y enseñar, sino como a crear esta comunidad y a conocer el trabajo que están haciendo estos otros bateristas. Pues, ¿no? Yo me di cuenta de que hay unos musicazos, no solo bateristas, que están, al menos aquí en Caracas, que son increíbles y yo no los conocía. Y que gracias a las redes sociales y que hay como un interés en demostrar el talento y todas estas publicaciones y todo esto showmanship que están haciendo todos estos muchachos se están dando a conocer, ¿no? Entonces, eso fueron como las dos cosas que me motivaron a mí a enseñar y a crear la academia. Y ellos han aprendido mucho de ti, me imagino, pero ¿qué has aprendido tú de tus estudiantes? Eso es... Porque uno siempre dando clases aprende muchísimo Sí, de la gente. el aprendizaje no es siempre de acá. No, es bidireccional. Total.
Wow, creo que lo primero que me viene a la mente fue el trabajo de la paciencia. O sea, quiero pensar que yo tengo como un nivel de paciencia. Sí. Pero claro, cuando trabajas con personas... Mira, a mí me pasó algo muy importante, que es que, a ver, cuando yo estaba chamo, yo pensaba que todos teníamos la misma capacidad de aprendizaje. Si tú esforzabas lo suficiente, Ujú, tú podías aprender a hacer cualquier cosa. La ujú, diferencia estaba, que yo pensaba que la diferencia estaba en tus gustos. Hay personas que les gusta hacer más cosas u otras, qué sé ujú, yo. Y que bueno, eso determinaba el éxito de si esa persona quería aprender cierta habilidad y no es así. ujú. Entonces eso fue como, ya antes de la academia yo lo sabía, pero esto fue como un recordatorio muy importante de Claro, que te dio no, la evidencia. sí, exacto, y no todos aprenden de la misma manera. Ujú, Entonces, vino a ser un reto más grande porque cuando empecé a trabajar con el primer grupo de ujú. estudiantes, tenían diferentes niveles de experiencia. Hay unos que tocaban más que otros. Pero lo interesante estaba también que habían algunos que tocaban más que otros, pero que no aprendían tan rápido como estos que estaban Mm. acá. Entonces, habían unos que tenían como habilidades más para aprender, que además que tú hablaste sobre los tipos de aprendizaje. Bueno, Ajá, las inteligencias múltiples. exactamente, Ajá. exactamente. Te das cuenta de que estos tienen como estas habilidades que los otros no, o bueno, que los tienen más desarrollados que los otros, Ujú, mejor dicho. Y aprendían, sí, o sea, como que hacían los ejercicios de manera más rápida o entendían más rápido, lo veían ujú. visualmente, lo veían kinestésicamente. O sea, Ajá. Bueno, no sé, depende qué quieres decir. eh, yo aprendo, es como este ejercicio de yo oigo y puedo reproducir lo que estoy haciendo. Ok, Esto tienes es más una. esa inteligencia musical más desarrollada, que es Claro, aprender la imitación. eso, Ajá, exactamente, la la imitación. imitación. Que incluso o sea, se puede imitar y no lo puedes ver. O sea, es Ujú. como que tú sabes que está sonando y lo reproduces. Es que eso Sí. me parece Sí, hay interesante. estudiantes que por repetición, por imitación lo agarran, pero rapidísimo. Pero se los escribes o se los muestras y no lo agarran. Ok, Solamente lo hacen si lo cantas o si sí. lo tocas. A mí me tocaba como voltear la tortilla porque, ok, los que aprendían viendo nada más, porque tenía que a veces escribir los ejercicios, porque no todos tenían la misma capacidad de leer o habían algunos que no leían música, Ujú. otro reto adicional. Entonces, los que podían aprenderlo viendo la partitura, yo dije, ok, mira, lo que está escrito allí, ese pocotón de hormigas que están ahí escritas, no es tan difícil como se ve escrito. Hazlo por Wataka. Apréndelo de Wataka que esto no es tan difícil como lo estabas viendo. Porque la otra cosa es cambiar la percepción del ejercicio. Cuando Ujú. tú empiezas y eso me pasó mucho a mí. Si yo cambio mi manera de pensar acerca de este ejercicio, y no es una forma de pensar y que no es tan difícil, si tú te esfuerzas un poco. No, es que no hay un ejemplo específico que puedo utilizar. Y que tú no le vas a poner cosas imposibles No, no tampoco. es O sea, tú le vas exactamente. a poner cosas siempre que ellos puedan lograr, que tengan cierto nivel de dificultad, pero que puedan lograrse. Total, total. Entonces, bueno, o sea, en resumen, tuve que cambiar mucho la manera de enseñarles a los muchachos. Pues tuve que ponerlo de manera visual, tú tenía que escribirlo. A los que lo hacían por Wataka, yo tenía que ponerlos a leer porque, ajá, bien que lo puedes hacer así, pero no me estás leyendo el ejercicio. Y sientes que eso te ha hecho mejor músico. Totalmente. Yo creo que el enseñar, al menos en este caso de la escuela, me ayudó también a dirigir mejor mis proyectos musicales, pues porque Ujú, ya no era tratar exactamente con bateristas, sino tratar con guitarristas, con tecladistas. O sea, yo creo que la música te da muchas herramientas para irte a muchas áreas de la misma música, la producción, la composición, el arreglo, la dirección. Entonces, para mí esas dos se complementaron. Lo que fue la dirección y la enseñanza ujú. Clave. sí, exacto, Ujú, se traspolaron muchas de ujú. las cosas que aprendí. Qué fino. Sí. Me encanta, esa respuesta me encantó. Bueno, Samu, antes de concluir, vamos a llegar a la última parte y quiero que me hables o que nos hables un poco acerca de cómo ha sido ese proceso creativo para tener tu proyecto. Cuéntanos un poquito sobre eso. Antes de la entrevista hablábamos de tu proyecto Ateneum. Sí, Me comentaste que tenías todas tus composiciones, todas eran originales. sí, De hecho, lo escuché antes de esta entrevista, el día anterior de grabar esto, te escuché en una historia tocando ahí en claro. El Marchante.
Muy bien, yo pensé que no eran temas tuyos porque, no sé, uno a veces piensa que lo que uno hace no es tan bueno como lo que ya está hecho, Ok. ¿sabes? Y cuando me dijiste, no, es que son temas míos, yo, ¡guau! ¿Qué? O sea, qué nivel de composición estás manejando ahorita? Y eso me encanta, me parece fabuloso. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Yo creo que una de las cosas que me ayuda a mí a, como a perderle miedo a eso, o a esta idea que tú estás diciendo de, bueno, pensar quizás que hay cosas, lo que no es de uno, no pega tanto como las cosas que ya son conocidas. Es, esto tiene que ver con mi mayor satisfacción y la razón por la que yo escojo la música como profesión, como carrera y como pasión. Va a sonar un poquito cursi. Pero No cuando, importa, o sea, dime. yo creo que la imaginación es un regalo de Dios. Yo creo que te ayuda a entender la mente creativa de Dios. Porque si bien nosotros no creamos de ser, nosotros descubrimos a partir de lo que hay, ¿no? Pero cuando tú oyes algo aquí, en tu imaginación, y tú dices, "Ah, esta serie de notas puede sonar así", y ves cómo eso se materializa con lo que están tocando los demás. O sea, voy a ser más específico. Cuando yo he escuchado mis composiciones ser tocadas por otros músicos o por la orquesta, Y que son músicos de alto y nivel son también. increíbles músicos, yo no te puedo describir lo increíble que es lo que se siente eso. Y además que cuando sabes que suena bien, porque aquí viene la otra parte de cuando tú crees en Ujú. ti mismo y ves como eso que está sonando, y ojo, lo que es importante para ti, ¿no? No como qué le van a parecer los demás, cómo va a sonar esto, no, o sea, te tiene que gustar a ti. Ujú. Yo creo que si bien tú puedes trabajar en la música, creando música para otras personas y que vaya acorde a los gustos de esa persona, cuando es algo para ti, tiene que gustarte a ti, tiene que ser tuyo, porque eso es tuyo. Y cuando entiendes, cuando ves eso ya reflejado y que está sonando, es espectacular. Y yo creo que también cada músico también le pone su particularidad. Eso mismo. Y eso es más bonito todavía. Exactamente. Porque yo, no sé, aquí suponiendo, no sé si tú le escribes todas las partes a todo el mundo o tú dejas que la gente lo interprete también hasta cierto punto bajo su creatividad. He sabido saber Cuando sí, cuando no. cuándo sí, cuándo no. Exacto. Y especialmente cuando se trata de algún instrumento específico. Pues vamos a decir que escribir para una orquesta Ujú. sinfónica, dependiendo del estilo de música también, Obvio. ¿no? Tienes que Escribir todo. sí, tienes que ser como muy, Ujú, muy muy específico. específico. Es- Congelado. Perdón. Está bueno, está bueno, está bueno. Este, pues eso. Entonces, yo había mencionado hace un rato que una de las cosas que a mí me ayudó, o que me inspiró más bien, a crear a Ateneum, este proyecto y todas estas composiciones, fue la primera vez que yo oí este tema de Snarky Puppy llamado Think of a Gold. Hay un momento específico que viene cuando viene el solo de sintetizador hacia el final. Cuando yo oí eso, yo sentí en mi corazón y en mi alma, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y para mí Michael Leake, el Ujú, bajista y el director de la agrupación, para mí ha sido como un pilar muy importante. Me encantaría conocerlo algún ujú. día y decirle eso a Michael, porque para mí fue como la manera de componer libremente. O sea, si hay temas, si hay versos, si hay coro, a mí me gusta, Ujú, si bien mi ujú. música es instrumental, a mí me gusta ponerle verso y coro porque creo que hay un sentido de De la forma, melodía, ajá. sí, de forma y de melodía, pues que tiene como características Ujú. y si tú quieres que, bueno, vamos a, pensando en términos de la gente, Y ¿no? que, Pero si quieres ser y que como siempre que ha se sido así, recuerde. o sea, cursamos sonata, cursamos contrapunto y Sí, hay un motivo, eh, hay un tema que exactamente. seguir, aunque es música instrumental, hay un motivo reconocible. Entonces Sí, tú tienes que tenerlo, aunque haya improvisación, siempre hay que volver al tema. totalmente, Ujú. totalmente. Eso. Componer libremente, pero en esos parámetros que había aprendido y que por supuesto aprendí Y que el de jazz la también lo escuela. tiene, el jazz tiene el motivo, tiene el tema, vuelves al tema. Y que yo creo que para la música, por lo menos lo que yo quiero hacer, o sea, si tú quieres crear algo que también se pueda recordar de manera fácil, Ujú. tiene que ser cantable.
Siempre. Entonces, El principio del contrapunto. exactamente. Principios del contrapunto, claro que sí. Entonces, todas esas composiciones vinieron de cosas que yo imaginaba. Yo decía de estas ideas y de inspiración, pues de cosas que yo también iba escuchando, iba tocando, iba como experimentando. Creo que de esto, si lo ligo con un poco con la pregunta que hiciste de qué consejo puedo dar a los estudiantes de composición, por ejemplo, es experimentar, ¿no? O sea, hay reglas, pero cuando las aprendes bien están hechas también para romperse. Ajá. Una disculpa a mis profesores en ese sentido. Yo creo que he sido un poquito rebelde en Bueno, eso. es así, es Pero así. en algún momento de la vida tú tienes que emanciparte y creer en tu independencia como músico y artista para hacer todo Ya va, eso. pero vamos Bueno, a hablar. históricamente siempre ha sido así. Hablemos de Bach, por ejemplo. A ti te Ok. enseñan unas reglas en el contrapunto que tú puedes hacer esto y esto, ¿verdad? No puedes hacer quintas paralelas, no puedes hacer más de no sé cuántas terceras, tienes que terminar siempre en movimiento contrario, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace Bach? Nada de eso. Él no hace nada de eso y él es el rey del contrapunto y entonces también los otros compositores del barroco contrapuntístico tampoco hacen nada de eso. ¿Quién inventó las reglas? No sabemos. Una gente que si tiene su razón, claro que sí. Uno cuando está estudiando contrapunto, uno lo sigue al pie de la letra porque es verdad, suena barroco, suena contrapuntístico. Total. Pero si tú quieres ser una persona que trascienda eso, no te puedes apegar a las reglas. No siempre. O sea, por supuesto, tú estudias para saber cómo romperla. Ahí está la diferencia. O sea, si no Eso. puedes ser un rebelde sin causa. Excelente. Tienes que estudiar y saber por qué tú estás rompiendo o por qué no vas a seguir ciertas reglas. Y que al final siempre tienes que estudiar. Sí, total, total. O sea, la música, igual que la carrera del médico, nunca deja de estudiar, nunca deja de aprender cosas. Y siempre evoluciona. Qué fino esta conclusión, nos fuimos más intensos. Sí, ¿no? Que viene segunda parte con De- toda esta... Por favor, escriban, queremos segunda parte con Samuel. Mira, Samuel, mira, de verdad que me ha encantado hablar contigo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has Bien. sentido? Mira, esta es la segunda persona que me invita a un podcast. Qué Estoy fino. muy honrado de estar aquí y Gracias. creo que Mariani hace un trabajo espectacular invitando a muchos músicos y artistas y a conocer pues, sobre su Gracias. artistía. No lo digo por mí, yo creo que vas a tener muchísimos más músicos y maestros aquí y me parece increíble el trabajo que estás haciendo. Mira, gracias, Samuel. La intención es poder mostrar lo que existe, ¿sabes? Empezamos con Alan hace 2 videos atrás. Ahora estamos contigo, que eres la segunda persona que viene. Gracias. Ay, mira, Sí, qué sí, brutal. sí, sí, sí. O sea, que concretamos entrevista. Y la idea es mostrar lo que existe, las diferentes vertientes que uno puede hacer, porque al final la música, como dije, da para todo. Total. Y no importa qué estilo hagamos, a qué nos dediquemos, cómo lo queramos interpretar, o sea, siento que al final es un proceso que cada uno atraviesa como músico y que todos compartimos. Sí. En principio, yo creo que creérselo, de verdad, es un trabajo que uno tiene que hacer todos los días. Sí. Todos los días uno se tiene que levantar y no sé si verse al espejo, pero decirse, yo soy lo suficientemente valioso, soy lo suficientemente creativo, tengo las suficientes habilidades para poder ejecutar esto, porque hay momentos que uno se enfrenta a una pieza y es como que esto está demasiado difícil. Total. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Tengo las herramientas necesarias? ¿Sabes? O ponte tú, no sé, vas a tocar y se te dañó el carro, por ejemplo. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Sabes? Son cosas que pasan y que todos hemos atravesado, que todos estamos atravesando. Así que bueno, me llevo de verdad muchos aprendizajes, de verdad me fascina que nos volvamos a reconectar de Total. esta forma y siento que va a ser muy valioso para el resto de las personas que estén aquí viendo esta entrevista, pues todo lo que tú has dicho, cómo también has logrado desafiarte en un país como Venezuela que tiene tantas dificultades y que hemos atravesado como tantas cosas. No importa que las circunstancias que estés viviendo, pero todos hemos vivido circunstancias complejas, ¿no? Sí. Entonces, de verdad estoy muy agradecida que estés acá. Gracias nuevamente. Por favor, compártenos tus redes sociales, incluso la de Ateneo, que esa no nos la dijiste. Cierto. @Samuel de Fuentes, @Big Bang Academy y @Piso Ateneón. Y bueno, compartan este video, suscríbanse, coméntenlo también y bueno, nos cuentan por favor qué tal les pareció, si quieren saber algo más de Samuel y quieren tocar con él, quieren ser parte de su academia, por favor le escriben. Así que bueno, nos despedimos. Chao.